continuar con el tema de química llamado enlace químico. En los videos anteriores hemos visto el desarrollo de la tabla periódica y algunas tendencias que existen en ella con respecto a sus elementos. Ahora vamos a ver qué sucede cuando estos elementos se combinan entre sí para formar lo que conocemos como moléculas, esas moléculas que constituyen a los compuestos y a las sustancias o mezclas que tenemos alrededor de nosotros. ¿Cómo es que los átomos se unen? Esa es una pregunta que ha intrigado a muchos científicos a lo largo de la historia. El primer acercamiento que se tuvo fue a partir de las ideas de Newton sobre las interacciones entre partículas en la física clásica, pero llevándolas a los átomos y las cosas pequeñas en química. El término enlace químico surgió porque de alguna forma los químicos y los científicos se dieron cuenta que los átomos estaban unidos unos con otros. Pero el punto era cómo explicamos esa unión. Lo primero que quiero citar con ustedes es el término de enlace. Se pretendía decir con el enlace químico una expresión concreta a lo que muchos habían llamado atomicidad, potencia atómica o equivalencia o valencia. Todos estos conceptos trataban de explicar cómo es que un átomo se une a otro átomo. Y dado que no existía un concepto para nombrarlo, tenían el concepto de atomicidad, potencia atómica o equivalencia, y fue hasta después que esta unión entre átomos se denominó como el enlace químico. Como podrán imaginarse, la primera idea del enlace químico surgió a partir de las ideas de Newton, como mencionaba. ¿Qué sabíamos de los átomos? Bueno, sabemos que tenemos un núcleo cargado positivamente y tenemos a los electrones distribuidos en orbitales que forman parte de los átomos que tienen carga negativa. Y sin olvidarnos también que en el núcleo hay neutrones que tienen carga neutra. Ahora, ¿cómo es que esto se puede unir a otro átomo? Lo que acabo de dibujar en este esquema son dos átomos de hidrógeno. ¿Por qué son de hidrógeno? Bueno, si recordamos un poco, es fácil llegar a la conclusión. El átomo de hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón, que es lo que acabo de dibujar aquí. Estos dos átomos de hidrógeno por separado pueden unirse formando lo que conocemos como la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno, cuya fórmula es simplemente H2, es una combinación de esos dos átomos por separado a través de un enlace químico. Pero, ¿qué es el enlace químico? ¿O cómo podemos definir a ese enlace químico? A partir de que se descubrieron los átomos y se realizó la tabla periódica, el acomodo de la tabla periódica, se descubrieron infinidad de átomos, tantos a llegar a lo que conocemos ahora como la tabla periódica moderna, surgían diferentes preguntas de cómo conectar átomos con átomos. Por un lado, teníamos sus propiedades químicas y físicas. Entonces, con las propiedades físicas y químicas pudimos acomodar en periodos y en grupos. Pero eso no explicaba cómo es que los átomos se combinaban entre sí para dar lugar a nuevos compuestos o nuevas sustancias. Entonces, para poder explicarlo, tuvieron que surgir un par de propuestas en donde se combinaba la lógica de los átomos y esos números cuánticos. Recordemos que los principales van a ser los electrones y una combinación con un poco de matemáticas. Los responsables de esto, para crear el primer modelo, fue Cossel y Lewis. Estos dos propusieron casi al mismo tiempo un modelo que nos permitía visualizar a los átomos dentro de un cubo, como lo hizo Lewis, o dentro de un circulito, como lo hizo Cossel. Pero ¿qué había en estos cubos y qué había en estos círculos? Bueno, en el centro de todo encontrábamos al núcleo y distribuidos de manera simétrica
Kossel colocó a los electrones, 2 en la primera capa, un máximo de 6 electrones en la siguiente capa, lo mismo en la siguiente, y de manera análoga Lewis hizo lo mismo con un cubo. Tenemos nuestro núcleo y en las 8 vértices que tiene nuestro cubo colocó a los electrones. ¿Qué quería decir este modelo de Kossel y de Lewis? Lo que quería decir es que todos los átomos intentan cumplir la regla del octeto. ¿A qué se refiere la regla del octeto? Bueno, se refiere a que todos los átomos intentan estar en una configuración en donde tengan alrededor de sí a 8 electrones. En el caso del modelo de Lewis, esto parecía un cubo con sus 8 vértices, y en el caso de Kossel, involucraba a las 2 primeras capas del átomo, es decir, 2 electrones de la primera capa y 6 electrones de la siguiente capa. Esto ocurrió en 1916. Casi a la par, los dos llegaron a la misma conclusión de la regla del octeto. ¿Y por qué fue tan popular la regla del octeto? Bueno, porque permitía describir enlazamientos de diferentes moléculas. La más conocida es el enlazamiento del cloruro de sodio. Este compuesto, comúnmente conocido como sal de mesa, podía describirse completamente utilizando la estructura de Lewis y de Kossel, que de hecho la vamos a identificar por describir a los electrones como puntitos. En esta descripción, los electrones de cada átomo de sodio se van a representar como un puntito y los electrones de cada átomo de cloro se van a representar con un puntito, en este caso de color verde. Si nosotros recordamos un poco al cloro, vamos a ver en la tabla periódica que este tiene un último electrón en la capa de valencia, es decir, la capa más externa del átomo. Este último electrón es el que va a jugar en el enlace químico para poder crearlo y ser un compuesto nuevo. Pero ¿cómo es que sucede? Bueno, lo que Lewis y Kossel propusieron es que algunos elementos que son más electronegativos, si ustedes recuerdan la tabla periódica, el cloro se encuentra abajo del flúor. Eso quiere decir que es después del flúor, es uno de los elementos que también es muy electronegativo. Entonces el cloro, al ser tan electronegativo, lo que sucede es que toma uno de los electrones del átomo con el que se va a combinar, de manera que ahora el cloro tiene alrededor de sí no 7 electrones, sino 8. Esta configuración de 8, que de hecho se conoce como configuración de gas noble, es una configuración muy estable. Tan estable que todos los átomos buscan obtenerla, y al obtenerla automáticamente quedan cargados, en este caso negativamente, y el sodio que está de este lado, como queda con una carga positiva, es atraído por fuerzas electrostáticas hacia el cloro. Este tipo de enlazamiento, o esta forma en que los átomos interactúan uno con otros, se le conoció como enlace iónico. Iónico porque se forman iones. Al momento de combinarse, el cloro toma un electrón del sodio y se convierte en un anión, y el sodio, al momento de ceder su electrón al cloro, se convierte en un catión. Y este tipo de enlace se conoce como enlace iónico. El modelo de Lewis y Kossel nos permite explicarlo de manera sencilla. Nos explica por qué se forma el enlace y nos permite ver un esquema sencillo. Ahora, a partir de aquí y dentro de esta misma idea, surgió lo que conocemos como enlace, y nos referimos a él como la forma en que dos átomos se van a conectar. Este es un tipo de enlace, el enlace iónico, pero existen otros más. Vamos a regresar al ejemplo que teníamos del átomo de hidrógeno
que se va a unir con otro átomo de hidrógeno, es decir, para formar la molécula de hidrógeno. ¿Cómo es que el proceso se lleva a cabo? Si nosotros recordamos, cada hidrógeno por separado tiene un solo electrón. Entonces el modelo que propondríamos para un enlace iónico en este caso no es posible. Primera, porque los dos átomos son iguales. Entonces no podemos hablar de que uno es más electronegativo que el otro. Segunda, porque solo tenemos un electrón. Aquí la regla del octeto no se puede cumplir porque no es posible, no tenemos el número de electrones adecuado. Sin embargo, sucede lo que vamos a conocer aquí como enlace covalente. La palabra covalente refiere a un acto de compartir electrones. ¿Qué sucede con el enlazamiento entre un hidrógeno con otro hidrógeno? Bueno, cada hidrógeno tiene un electrón. Este electrón y este otro electrón del otro átomo de hidrógeno van a ser compartidos entre sí para formar el enlace químico. Cuando ambos átomos comparten uno de sus electrones, es decir, un átomo da uno y el otro da el otro, para formar el enlace químico, se conoce como el enlace covalente. El enlace covalente es muy común en muchos compuestos, como vamos a ver más adelante, y hay algo importante que surgió desde este apartado. El enlace covalente se caracterizó por compartir dos electrones. A partir de esto, y de hecho es una terminología que seguimos ocupando los químicos hoy en día, cada vez que pintamos una línea que conecta a dos átomos, asumimos que esta línea son dos electrones. A partir de este desarrollo y este esquema en que nosotros podríamos visualizar la unión de dos átomos, combinado con un poco más de matemáticas, surgieron los modelos de enlace, sobre todo debido a Linus Pauling, en donde cada enlace estaba constituido por dos electrones. Y no solamente eso, sino que esos dos electrones podían venir de diferentes átomos, y dependiendo de la capacidad del átomo del que estuviéramos hablando, podríamos combinarlo con más y más elementos. Por ejemplo, vamos a ver al famoso átomo de carbono. Si nosotros revisamos al átomo de carbono, notaremos que tiene una configuración de 6 electrones. Como podemos imaginarnos, los primeros 2 electrones están en la capa interna, al igual que los siguientes 2 electrones. Es decir, vamos 4. Nos quedan 2 electrones más. Estos 2 electrones que quedan pueden ocuparse para formar diferentes enlaces. Sin embargo, lo que se observó a muy temprana edad es que el carbono siempre estaba conectado a 4 cosas, como máximo. De hecho, el ejemplo que voy a poner ahora es el gas metano. Como pueden observar, el carbono está conectado a 4 hidrógenos. Si nosotros recordamos la reglita de los 2 electrones por cada enlace, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos al átomo de carbono conectado por 2 electrones a un átomo de hidrógeno, y de la misma forma está conectado a los siguientes hidrógenos con 2 electrones cada uno. ¿Cómo es esto posible? Pauling sugirió la idea que vamos a conocer como hibridación, que no es otra cosa que combinar los orbitales atómicos del átomo de carbono. El tema de hibridación es un tema muy específico del que hablaremos después. Para continuar con el enlace químico, vamos a ver qué otros tipos de enlaces químicos existen. Al momento hemos visto el enlace covalente y el enlace iónico. Existe otro tipo de enlace que se conoce como el enlace metálico. Este enlace se caracteriza porque, si nosotros recordamos, para formar un enlace es necesario tener 2 electrones. Pero sucede a veces que un elemento
no tiene la capacidad de compartir un electrón con otro para formar un enlace covalente. Lo que sucede entonces es que, por lo general, un metal dona sus dos electrones para formar el enlace químico y unirse con otro elemento. Es decir, el enlace metálico sucede cuando un átomo dona los dos electrones necesarios para formar un enlace. Este tipo de enlaces por lo general suceden con los metales y tienen mucho sentido. Los metales, que son la parte en la tabla periódica que está justo en el centro, suelen tener muchos electrones en sus capas últimas, en sus capas de valencia. Entonces, estos electrones pueden ocuparlos para donar directamente dos y enlazarse con átomos que tengan espacios o que tengan orbitales disponibles, vacíos, donde estos electrones puedan alojarse. El siguiente tipo de enlace que vamos a ver es un enlace muy popular y que de hecho a él se debe gran parte de la diversidad en nuestro planeta. Y tiene mucho que ver y es muy común en, por ejemplo, la molécula de agua. El siguiente enlace se conoce como enlace de hidrógeno o comúnmente puente de hidrógeno. ¿Qué es el puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno? Bueno, es un enlace específico que sucede entre el átomo de hidrógeno y cualquier otro elemento que sea muy electronegativo en comparación con el hidrógeno o en comparación con lo que esté alrededor. Uno de los más comunes, por ejemplo, es en el ácido fluorhídrico. Si nosotros tuviéramos una solución de ácido fluorhídrico, lo que encontraríamos es que este enlace sucede en la solución y cerca de ellos encontraríamos a otra molécula de ácido fluorhídrico. Y lo que va a suceder entre ellas es que van a estar conectadas no solamente de manera intermolecular, es decir, el hidrógeno unido al flúor para formar la molécula de ácido fluorhídrico, sino que van a estar conectados con otras moléculas a través de esto que denominamos como puente de hidrógeno. Es decir, esto va a existir siempre que exista un hidrógeno y un átomo electronegativo. ¿Quién puede ser ese átomo electronegativo? En este caso es un flúor, pero también sucede cuando ese átomo electronegativo es un oxígeno. Y esto es interesante porque la molécula de agua que habíamos visto en sesiones anteriores, cuya fórmula es H2O y cuya conexión es el oxígeno unido por un lado a un hidrógeno y por otro a otro, también presenta puentes de hidrógeno. De hecho, es una propiedad característica del agua y le da sus propiedades químicas que conocemos. Si nosotros pudiéramos hacer un zoom en nuestro vasito de agua, lo que obtendríamos y observaríamos es lo siguiente, que cada molécula de agua no está separada de la otra. De hecho, forman una red completamente estructurada debida a estos puentes de hidrógeno. Es decir, una molécula de agua se conecta a otra molécula de agua y a su vez esa molécula de agua se conecta con otra molécula a través de un puente de hidrógeno. Esta es la razón química por la cual el agua tiene un punto de ebullición tan alto. Si nosotros recordamos, es aproximadamente 100 grados centígrados. ¿Por qué? Bueno, porque estos puentes que están formándose entre las moléculas de agua dan una fuerza más a la estructura del agua que cuesta más trabajo romper para poder llevar a las moléculas de agua al estado gaseoso, es decir, para pasar de líquido a gas. Es decir, necesitamos más energía para romper estos puentes de hidrógeno y por lo tanto tenemos que añadir mayor calor y por lo tanto eso significa una mayor temperatura. Los puentes de hidrógeno de hecho se encuentran en la naturaleza en diferentes cosas. Son los responsables de la estructura
secundaria del ADN, por ejemplo, y son los responsables de muchos otros procesos que ocurren en nuestro cuerpo y en los organismos vivos. De hecho, de los enlaces más comunes, el puente de hidrógeno, a pesar de que no es tan fuerte, tiene una implicación muy importante para todos los sistemas biológicos. Por último, para terminar con la parte de enlace químico, quisiera darles un referente de la energía. El enlace covalente tiene una energía aproximadamente, dependiendo, claro, del tipo de átomos que estén enlazados. Vamos a poner un ejemplo. En un enlace covalente se encuentra en el diamante y su energía asociada son 711 kilojoules por mol. El enlace iónico, un ejemplo, la sal de mesa o el cloruro de sodio, tiene una energía asociada de 750 kilojoules por mol. Un enlace metálico, por ejemplo, el que conecta a los átomos de sodio, tiene una energía de 110 kilojoules por mol. Un puente de hidrógeno, que voy a determinar como enlace de hidrógeno, tiene una energía, por ejemplo, vamos a poner en el ácido clorhídrico, de 29 kilojoules por mol. Y existe un último tipo de enlace químico o interacción que se llama Van der Waals, que existe, por ejemplo, en el gas metano, y esta es de 10 kilojoules por mol. Este último que acabo de escribir aquí se considera como una interacción entre átomos la más débil posible y se da debido a las distintas distribuciones de la carga dentro de las moléculas. Es decir, si nosotros recordamos un poco el concepto de número de oxidación, las moléculas siempre están un poco cargadas y sucede que algunas moléculas, por ejemplo en el CH4, voy a dibujarlo en su estructura completa, en algún momento llegan a tener una pequeña carga en alguno de sus átomos vecinos y de repente pueden llegar a interactuar con la otra molécula vecina. Se parece un poco al concepto del puente de hidrógeno, sin embargo es una interacción muy débil porque aquí ninguno de los átomos involucrados es más electronegativo que otro. Entonces esta última interacción se conoce como la más débil y sucede en una gran cantidad de moléculas existentes en nuestro universo. Sin embargo, si nosotros recordamos la tablita anterior, su energía es muy poca y de hecho es muy fácil romper. Como podemos notar, las diferentes energías en los diferentes tipos de enlaces varían. Uno pensaría que el enlace covalente es más fuerte que el iónico, pero en realidad depende de los átomos que estén involucrados. Estos son los más fuertes que se conocen, el metálico, más o menos, y el puente de hidrógeno, como les comentaba al inicio, a pesar de ser de muy poca energía, es decir, podría ser fácil romperlo, si nosotros lo consideramos como en la molécula de agua, este influye en las propiedades físicas y químicas que conocemos. El enlace químico, como acabamos de ver, puede ser de diferente naturaleza. De hecho, existe en la química teórica o computacional un gran campo que se encarga de estudiar el enlace químico desde una perspectiva completamente matemática y también en una perspectiva para poder explicar las reacciones químicas. Con lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para poder analizar alguna reacción o explicar algunas de sus propiedades.